Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Levanten sus manos si están aquí adentro. Mucho gusto de ver la hermana, a Lili, su niña, hermano Víctor que llegaron, hermano Isaí, hermana Dayana, la nena, hermana Silvia, hermano Rodríguez. Qué bueno. Hoy nos mandaron un texto, dos familias que se reúnen con nosotros que no podrán asistir. Pero bueno, Dios conoce todo, ¿no? Amén. Él maneja todo y los que puedan controlar el tiempo humano entran y se conectan con el tiempo de Dios, ¿sí? Tiempo de Dios. El único que puede controlar el tiempo humano somos nosotros, ¿verdad? Dios también lo hace como lo hizo con Josué, ¿se acuerdan? Que estaban en guerra allá en la montaña entre otros grupos enemigos y oró a Dios, dijo: Dios, haz algo porque la noche está entrando. Y Dios escuchó la oración y cerró el tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, pero generalmente el tiempo lo manejamos nosotros. Usted es el que va a decidir: este día voy a hacer nada más ciertas cosas porque tengo compromisos con Dios. Quiera Dios y con el Espíritu Santo que ilumine nuestra mente y controle nuestra voluntad, ¿sí? Mente y voluntad, para poder controlar nuestro tiempo. Así que nos acercamos y damos bienvenida a los hermanos quienes se conectan con esta transmisión en los diferentes ciudades, estados, países, y queremos que en este día esta palabra, como pan de vida, pueda alimentar los pensamientos y los corazones de todos los creyentes en Cristo. Y ponernos de pie y vamos a dar un aplauso a todos los que están entrando ya en esta conexión. Puedan con la ayuda de Dios, ¿verdad? Aprovechar este tiempo maravilloso. Y vamos a comenzar con una palabra de oración, pidiendo la presencia del Espíritu Santo, que antes que usted y yo llegara, ya estaba presente aquí. Amén. ¿Sí? Ya estaba presente. Así que, y presente, no nada más observando, sino repleto de respuestas a tus preguntas, a tus situaciones, a tus problemas que no puedes encontrarle la solución. Entonces, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo está con los brazos abiertos, repletos de soluciones a nuestras necesidades. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar por nosotros mismos, por nuestros propios familiares, y vamos a orar por aquellos que están conectados con esta proyección de este programa. En el nombre del Señor venimos delante de tu presencia, porque solamente la única manera de poder tener acceso al trono de Dios, la única manera de poder entrar en el trono de Dios es por medio de Jesucristo, porque Él mismo lo dijo en el Evangelio de Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie entra al Padre si no es por mí. Señor, bendice nuestro entorno. Señor, toma control de nuestras situaciones y no permitamos que ninguna circunstancia, situaciones nos robe el gozo del Señor, sino al contrario, tengamos victoria sobre todas estas circunstancias. Pedimos por aquellos que se están conectando a través de esta transmisión, para que una sola palabra les sea suficiente para tocar la esencia de sus vidas y puedan ver la gloria de Dios. Así lo dijo Jesús: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Lo dijo Jesús a sus amigos, María, Marta, lo dijo Jesús: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. En esta tarde acompáñanos, Espíritu Santo,
dándonos iluminación, Señor, y fuerza de voluntad y esperanza para creer en todo lo imposible, que para Dios todo es posible. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abran sus Biblias en el libro de Hechos, que es la historia. El libro de Hechos es la historia, es el testimonio de aquellos cristianos que se convirtieron al Señor. Y verás qué difícil, hermano, dejar una tradición, qué difícil dejar unas costumbres, qué difícil dejar todo eso. Pero cuando el Espíritu Santo toma el control, todas las cosas son posibles. Amén. Vamos a leer el capítulo 9, en los versículos que está del 26 al 31. Sigan con su vista la lectura que yo voy a hacer. Cuando llegó a Jerusalén, eso se trata de Saulo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, uno de los discípulos, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron entre los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso, todos juntos, 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Saluda a alguien que está a su lado. Decirle, Dios está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Y vamos a aprovechar nuestro tiempo. La lectura leída es el registro fidedigno. El registro fidedigno. Un registro que no hay formas de cómo desacreditar este registro. O sea, el registro, cuando Dios habla, cuando Dios interviene, cuando Dios hace, ¿verdad? Aunque inventen cualquier teoría negando un registro, de todas maneras, no dura ese invento de negar un registro bíblico, ¿sí? Los judíos son buenos para eso, ¿sí? Cuando durante la vida y ministerio de Jesús procuraron, ¿sí? Negar la veracidad de lo que Jesús estaba diciendo, lo que Jesús estaba hablando, predicando y enseñando. Sin embargo, Jesús volteó la forma de enseñar y habló en parábolas. Entonces, para aquellos quienes buscaban cómo desacreditar el Evangelio y el testimonio de Jesús, se quedaban confusos, neutralizados, por simplemente la forma en que Jesús cambió su manera de transmitir el mensaje. Pero los hambrientos, los necesitados, digan conmigo, hambrientos, soy yo. Necesitados, soy yo. Porque el día que se nos quite el hambre de nuestro corazón hacia la palabra de Dios, ese día prepara tu sepultura, prepara tu panteón,
y haga los rezos que usted quiera hacer, porque de ahí en adelante no esperes cosas buenas. Vale más entonces creer el registro bíblico. ¿Está claro? En esta ocasión lo leído es un registro bíblico, ¿sí? Y va a haber quienes traten de desacreditarlo. En otra ocasión los judíos, cuando resucitó Jesús, ¿sí?, los soldados temblando dijeron, pues resucitó. ¿Qué hicieron los principales de la religión de los judíos? Le pagaron, le dieron dinero. Cállense la boca, digan que no es verdad, que vinieron otros quienes recogieron el cuerpo. ¿De qué sirvió dar las ofrendas del altar a los pecadores para desacreditar un hecho histórico? ¿De qué les sirvió? Tiraron el dinero en la basura, porque nadie puede negar el registro de una verdad, y en este caso de Jesús. Estamos ahora en el libro de Hechos y hablando de registro, pues vamos a ver lo que pasó. Saulo es el nombre hebreo. Desde que se convirtió, se le dio otro nombre. El nombre de él ahora es Pablo. Y Pablo, ese es un nombre libre, un nombre, por decirlo así, comercial. Es como en inglés. De quiera que vaya usted en el mundo entero, siempre va a haber alguien que entiende y habla el inglés, así como fue el idioma latín en el tiempo de Jesús, cuando los romanos gobernaban, ¿verdad?, todas esas naciones. El latín era el idioma comercial, etcétera. Entonces Pablo representa un nombre comercial, ¿sí? Pero a la vez, este nombre se le dio porque tiene ahora un nuevo nombramiento, una nueva comisión. Antes era el perseguidor y ahora es el predicador. Amén. Antes era el perseguidor y ahora es el predicador. Ahora encontramos pues a este varón llamado Pablo como predicador, ¿sí? Y registra el texto que leímos de que los testimonios, los antecedentes penales del que era reconocido Saulo era la de ser un perseguidor, uno que llegaba a los templos, sacaban los cristianos, los encarcelaban o los mataba si ponían resistencia. Sí que era un hombre temible, era, vamos a decir, testimonio negativo que él se ganó por lo que él hacía. Y eso se le quedó por mucho tiempo, no se le borró de la noche a la mañana, ¿sí?, ni por saltos y brincos que podía él hacer para que la gente creyera que ahora está convertido, se encontró con el Señor. Eso es un proceso. Digan conmigo, es un proceso. Los antecedentes penales que uno dejó en su vida no se le borra de la noche a la mañana. Eso se le va borrando con el tiempo, poco a poco. Y se le va borrando por dos maneras. Primero, por el testimonio de que realmente una persona ya está convertida. Amén. Diga conmigo, testimonio de que ya está convertido. Un convertido, su vida es un testimonio. Pablo lo dice en las cartas a los Corintios. Somos cartas leídas para el mundo. ¿Sí? Es usted y yo que tenemos que convencer por medio de nuestro testimonio, de cómo hablamos,
de cómo vivimos, de cómo lo estamos haciendo. Porque se imagina usted, convertido y convertida, todavía sigue con los vicios del pasado. ¿Sí? ¿Cómo? O sea, eso es un tropiezo para los nuevos convertidos. Entonces, tu testimonio, mi testimonio, es el que va a convencer a la gente, el ambiente, la gente va a convencer de que somos convertidos. Y Pablo pues estaba consciente, ¿verdad? Estaba consciente de eso y que estaba dispuesto a esperar el proceso. Pero no solamente esperar y acostarse y tener los ojos al cielo. Él tiene que demostrarlo. Digan conmigo, tiene que demostrarlo. ¿A quién lo tienes que demostrar? En dos bandos, en dos rumbos, en dos terrenos. Número uno, con tus familiares. Tu familia. ¿Sí? Tu familia, que se compone de tatarabuelos, abuelos, padres, tíos, primos, toda esa rama familiar, biológica o genética. Usted tiene que comprobarles de que es un convertido y es una convertida del Evangelio del Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Entonces, y el siguiente campo en donde usted va a demostrar es en el círculo de la comunidad de fe, el círculo de lo que llamamos la iglesia, el círculo que le llamamos una comunidad de discípulos creyentes. En este caso estaban presentes los apóstoles del Señor, estaban también los nuevos convertidos del Señor. Entonces, ese es el siguiente campo que usted y yo, por medio de nuestro testimonio como convertidos y convertidas, tenemos que demostrarles, ¿sí? Que ya no somos lo que éramos antes, sino ahora somos hijos de Dios. Son hijas de Dios. Somos seguidores de Jesús. Lo tenemos que hacer. Eso no Dios lo va a hacer, ni Cristo ni el Espíritu Santo. Es uno mismo lo que tiene que hacer. Tercer campo. El tercer campo donde usted tiene que demostrar, ¿verdad?, que con su testimonio es a sus amigos, que no son parte de la familia ni de la iglesia, el lugar de donde usted trabaja, ¿sí? La gente con quien usted saluda y convive en la escuela, en la calle, donde quiera que ande, en el mercado, usted tiene que convencerlos a ellos por medio de su testimonio que es un convertido y es una convertida, para que ellos escuchen y sepan. Ahora, no todos van a creer de la noche a la mañana tu testimonio, ¿está claro? Ni los mismos apóstoles del Señor creyeron en Pablo, sino al contrario, le tenían miedo por el pasado, ¿sí? Miedo. ¿Y qué podía hacer Pablo? Simplemente tener paciencia y seguir adelante. Digan conmigo, necesito tener paciencia y seguir adelante. No permitamos que las críticas de afuera, porque hay tantos criticones y criticonas. Ya te hiciste de la religión, ya abandonaste la fe de tus padres, tus abuelos y de todo. Y cuando escuchen los santos, van a aparecer en tu cama para atormentarte. Miren cómo trabaja la gente dentro de nuestras mismas familias y de los paganos, tratando de opacar lo que Cristo ha hecho en nuestros corazones. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Sí? Ignorarlos. Decirles, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Porque si supieran, entonces se entendieran y dieran un aplauso para decir, qué bueno que encontraste una transformación de vida, qué bueno que has descubierto una manera de creer en Dios, qué bueno, etcétera. Entonces, mis hermanos, aquí está el punto muy importante y desafiante. El hecho que ya usted
con su testimonio, lleva ya convencido, tal vez, esos 3 grupos que yo le mencioné, de que usted ya no es como antes, sino ahora es una nueva criatura. Por eso San Pablo dice en su carta, 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tenemos que demostrarlo. Eso no lo va a hacer Dios, Él lo va a hacer usted. Eso lo tengo que hacer yo, ¿sí? Etcétera. Y tenemos que estar dispuestos a pagar las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? El desprecio. O sea, desprecio. Porque tu familia misma no te va a aceptar como antes. Porque ya no les acompañas en la borrachera. Ya no les acompañas en los bailes. Ya no haces lo que antes hacías con ellos. Te van a despreciar. Tienes que entender que una vida convertida, una vida transformada, que ya no que ya no debemos de seguir haciendo lo mismo. Es cuando decimos un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No se puede. Jamás. No se puede. No se podrá. Así que lo que hay que hacer es seguir adelante. Digan conmigo, seguir adelante. Seguir adelante. ¿Sí? Y estar dispuestos a padecer esas consecuencias. Así que Pablo encontró pues incredulidad entre los mismos apóstoles del Señor. Dijeron, no es posible, sabiendo quién era este hombre, y ahora que de repente de la noche a la mañana venga y decir, estoy convertido, pues se puede creer teóricamente, pero eso no convence, la teoría no convence, las palabras no convencen, sino los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Tu testimonio, el aguante, ¿sí? Porque la gente a veces dice, a ver cuánto tiempo te va a durar eso. ¿Lo has escuchado? A ver cuánto tiempo te va a ayudar te va a acompañar ese cristianismo que dice. Vamos a ver, ¿verdad? Y ahí busca cómo poner trampas, sí, trampas, para que nos hagan caer del camino del Señor. Por eso, hermanos, la oración y el ayuno, el estudio de la Biblia, digan conmigo, el estudio de la Biblia, la oración y el ayuno sirve como poner cercos, ¿sí? En tu camino, en tu vida, para que todos esos burladores un día se le abra la mente, el seso, y entiendan de que Jesús murió por todos. ¿Sí? Jesús murió y pagó con su sangre por todos. Así que eso fue lo que ocurrió con Saulo, con Pablo, etcétera, etcétera. Y miren lo que dice la palabra del versículo 28. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Porque el que es libre no se puede quedar encerrado, ¿sí? El que es libre por el Evangelio de Jesús no puede estar encerrado, o sea, tiene que entrar y salir. ¿Qué significa esto para nosotros los cristianos? ¿Qué significa? Venimos al templo, entramos al templo para adorar a Dios, para recibir fortaleza, para recibir sabiduría, entramos. Pero después de la entrada, ¿qué hay que hacer? Salir, seguir con nuestro testimonio. Levanten la mano los que han compartido su testimonio de convertido a sus familiares. Levanten sus manos. Entrar y salir. Pablo entraba y salía porque ahora estaba libre. Si antes lo hacía, entraba y salía llevando unas tradiciones ciegas de la religión del judaísmo y no se apenaba ni se avergonzaba. Si no, platica usted con un borracho. ¿A poco le da vergüenza a un borracho de decir yo soy borracho, soy tomador, etcétera? No le da vergüenza, ¿sí? Pero nosotros sí, porque antes éramos parte del montón, pero ahora somos llamados a vivir una vida apropiada, correcta, del Señor Jesucristo. Así que entraba y salía, y hablaba, pero con fluidez,
fluidez, no tartamudeando. ¿Se acuerdan ustedes de aquel Moisés que puso como pretexto a no regresar a Egipto para obedecer a Dios, para sacar al pueblo esclavizado? ¿Se acuerdan que puso como pretexto que era tartamudo? ¿Sí? Posiblemente era cierto, posiblemente era simplemente una imaginación de que como ahora está en el ambiente santo, en el ambiente de la zarza, y miró lo que la vida rústica que él llevaba, y ahora que estaba dentro del ambiente de santidad, pues posiblemente eso le causaba a él un tipo de miedo, temblaba de miedo y tartamudeaba. El que tiene miedo tartamudea, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando ocurre una... ¿Cuántos de ustedes le ha tocado ver o sentir un golpe de un accidente? ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes han estado dentro de eso, una experiencia casi de muerte? Nadie. Algunos sí, etcétera. ¿Y cuál es la reacción al instante? Temblar de nervio, de miedo, y está tartamudeando. ¿Cuántos han tartamudeado? Normal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero Cristo dijo, no, Dios le dijo, tienes que ir. Ahí se le compuso el tartamudeo al tartamudeo a Moisés, ¿verdad? Y después hablaba pero bonito. El otro que también puso como excusa tartamudeado era el profeta Jeremías. Soy chamaco, soy niño, pretextos. Y luego tartamudo y todo eso. Pero cuando el Espíritu del Señor entró en ellos, en Moisés, en este Jeremías, etcétera, el profeta, se le quitó la tartamudeada, ¿sí? Etcétera. Así que no debe de haber pretextos para un convertido, una convertida del Señor. Simplemente, ayúdame, Señor, dame fluidez de tu palabra, lléname de poder. Realmente la llenura del Espíritu Santo que Pablo lo tuvo, etcétera, le quitó todos esos prejuicios. La gente, hermano, desde que nace y desde que se hace adulto, está lleno de prejuicios. Y con mentes prejuiciadas no vas a ganar nada, no vas a lograr nada. Así que cuando el Espíritu Santo llenó a Pablo, se le quitó todos los prejuicios que él tenía. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor, el que apareció a Pablo? Se le quitó. Y por lo tanto ahora hay fluidez y valentía en su vida. Entraba y salía, etcétera. No le daba pena ni vergüenza de ponerse al frente de cualquiera y hablarles del poder de Jesucristo. No, Pablo no habló de otro poder, sino del poder que lo tumbó al suelo, del poder que hizo el milagro de devolverle la vista, el poder que lo llenó y le quitó todos los prejuicios. Ahora Pablo está listo pues de pagar las consecuencias. Cuando supieron entonces, versículo 30, esto los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿Qué pasó ahí? Porque los hermanos que empezaron, aunque con miedo, acompañándolo, ¿sí? Acompañándolo. Y entonces, y uno de estos lugares de sinagogas judías, en donde el mensaje o el testimonio de Pablo causó ira contra los religiosos. Los religiosos se enojaron porque Pablo empezó a afirmar de que Jesús, digan conmigo, de que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el que estuvo con ellos predicando. Es el Cristo, el ungido, el resucitado. Óigame, pues eso causó una revuelta y entonces decidieron matarlo. Pero está prohibido en la ley de Moisés matar a alguien dentro del santuario, ¿sí? Pero sacando una uña del pie fuera del templo, ahí sí estaban libres para hacerlo.
Aquellos que acompañaron a Pablo miraron las reacciones de estos religiosos y se adelantaron, ¿verdad? El mismo Espíritu Santo puso en ellos, ¿verdad?, un sentido de captar los pensamientos y las actitudes que habían contra Pablo, y lo tomaron, y lo rodearon, lo escoltaron, lo sacaron afuera, y lo enviaron a otra ciudad vecina que se llamó y se llama Cesarea hasta el día de hoy. Y de Cesarea entonces lo sacaron, porque Cesarea pertenece a la nación de Israel, y entonces lo enviaron para Tarso. Ya Tarso era una ciudad que no pertenecía a la nación de Israel. Así que allá hay otro gobierno, otros policías, así que no podían así nada más penetrar en esos lugares. Necesitaban demostrar sus pasaportes, sus intenciones y todas esas cosas, etcétera. Para terminar, entonces Pablo regresa a Tarso. Ahí lo mandaron a los hermanos, los que lo acompañaron, y cuando se dieron cuenta las intenciones malas de matarlo a él. ¿Qué había ahora alrededor de las iglesias, de las congregaciones, de los convertidos? ¿Sí? ¿Qué había? Versículo 31, repitamos todos. Entonces, las iglesias tenían ¿qué? Gloria al Señor. Tenían paz, porque aquel que les amenazaba a muerte, ahora ya está convertido, ahora ya está unido en una sola fe y un solo bautismo en el Señor, ¿sí? Ahora, por lo tanto, había ¿qué? Paz. Ya los hermanos podían, salir de sus casas, podían caminar en las calles, podían ir al mercado a comprar, podían reunirse a adorar a Dios, porque el que amenazaba antes ahora y era uno de ellos convertidos, etcétera. Entonces había paz. ¿En dónde? En Judea, Samaria y en toda Galilea. Estamos hablando de una región muy amplia. Pero ¿por qué no se menciona Jerusalén? Porque ahí estaba la violencia, ¿sí? Ahí estaba, por decir así, ahí ardía la violencia contra los cristianos y contra Pablo, etcétera. Por eso no se menciona aquí. Pero en todas otras regiones ellos estaban protegidos, libres para servir al Señor. Y luego dice, como había paz, entonces eran edificadas las iglesias, eran consoladas. La palabra edificar en este caso particular, significa fortalecidos. Cuando hay paz, te fortaleces. Amén. Cuando hay paz, hay tranquilidad. Cuando hay paz, declaras que Jesús es bueno y maravilloso, etcétera. Y luego, andando en el temor del Señor. Hermanos, aquí hay una lección muy importante. Sé lo que significa ser un convertido, una convertida. Hay una ley. No es sentimiento, no es pensamiento. Hay una ley que controla, que dirige la vida de un convertido, una convertida. ¿Y cuál es esa ley? El temor al Señor. Digan conmigo, la ley es el temor del Señor. Temor no es miedo, temor es respeto. Digan conmigo, temor es respeto, es reverencia y es obediencia. Repítalo conmigo, temor de Dios es... Lo acabo de repetir, hermano. Acabo de repetirlo. Es respeto, es obediencia
¿Y qué es? 3 cosas. El temor del Señor. Entonces, andaban en el temor de Dios. No es miedo. No, a ver qué me va a pasar. No, estos cristianos convertidos estaban ahora más seguros que cuando el día que se convirtieron. No le tenían miedo a nada y a nadie, porque encontraron que Jesús, el que apareció a Saulo, es soberano, es todopoderoso, está encima de todas las oposiciones y de las cosas que hay en el mundo. Ahí entendieron eso, y por lo tanto el Espíritu Santo ahora se podía sentir en toda la vida de los cristianos. Puesto de pie en este momento, y vamos a hacer una oración para que lo que aprendimos hoy en este día no lo guarde en un morral, en una caja, y la cierra, lo pone candado y se olvida. No, lo que usted aprendió hoy, póngalo en la tabla de su corazón, póngalo en su cerebro y camina. Levante sus manos y vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Señor, te damos hoy. Termino esta exposición bíblica del libro de Hechos en este capítulo y versículos mencionados. Señor, hemos hablado de tu palabra a este grupo de creyentes que han tenido la experiencia semejante a la de Pablo. Y ahora, Señor, tenemos el sagrado deber de vivir y caminar en el temor del Señor, no mirando a diestra ni a siniestra, sino, como dice Pablo, prosigo al blanco, al premio soberana de Dios. Hoy, Señor, hay oposiciones a nuestro alrededor. Hay muchos cristianos y cristianas que son perseguidos literalmente, físicamente en el mundo entero. Y otros, Señor, se han enfriado en la fe. En lugar de entrar y salir, se quedan solamente adentro. Cuando el Evangelio del Señor Jesucristo, como una lámpara en medio de las tinieblas, como fuego que quema montañas, derriba los gigantes y conquistas las tierras espirituales, es donde y cuando cada uno de nosotros debemos de estar ocupados. Así como lo dijo Jesús a María y a José: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene andar? Permita Dios que esta enseñanza bíblica, expositiva, de una forma exegética, pueda ser parte del baluarte de la fe que lucha, de la fe que pelea, la fe que vence al mundo. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias ahora y siempre, y todos decimos con un aplauso. Aquellos que desean conectarse, aquellos que desean crecer en el conocimiento de Dios, en la experiencia con el Espíritu Santo, estamos transmitiendo esta segunda parte en el mismo día, la misma fecha y casi la misma hora, sobre qué significa ser lleno del Espíritu Santo en la vida del apóstol San Pablo. Con sus Biblias abiertas, capítulo 9 del libro de Hechos, versículo 17, dice así, escúchenlo bien: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas llenos del Espíritu Santo.
que seas lleno, repita conmigo, que seas lleno del Espíritu Santo. Pueden sentarse en este momento. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Para eso es importante conocer qué es el Espíritu Santo. No es lo mismo leer un credo, una tradición de una iglesia. No es lo mismo que escuchar, que saber, que aprender sobre la persona del Espíritu Santo. Y voy a tomar esta última serie de exposición de este mensaje, no hablando de los atributos del Espíritu Santo, sino de la persona del Espíritu Santo. No voy a hablar sobre cualidades del Espíritu Santo, sino voy a hablar sobre su carácter, sobre su naturaleza. Hermano, una cosa es hablar de una persona humana por medio de sus cualidades. Es buena, es amable, es sonriente, amistoso. Y usted por ese lado puede construir, tener una idea de lo que realmente es esa persona. Pero eso no significa automáticamente que esas cualidades es el sinónimo de lo que es en sí la persona. ¿Sí me explico lo que yo estoy diciendo? Lo único que es invariable de conocer la persona del Espíritu Santo por lo que es y por lo que hace, es decir, sus cualidades, es invariable, que es lo mismo hablar de sus cualidades que hablar de su persona, de su naturaleza. El único que puede realmente encajar bien esa idea, ese concepto, esa declaración, es en la persona de Dios, en la persona de Jesús y en la persona del Espíritu Santo. Fuera de eso, hay limitaciones de poder conocer a una persona por sus cualidades. Tendremos ideas, pero no es exactamente lo que es la persona. Entonces, debido a que el tema del Espíritu Santo es un tema serio, digan conmigo, serio, no es cualquier individuo, no es cualquier persona, sino estamos hablando de el Espíritu Santo, una persona divina, poderosa. Así que vamos a hablar sobre esta persona con mucho temor y temblor para no añadirle algo de lo que no es él como persona. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Entonces, el Espíritu Santo es una persona divina que tiene sentimiento, digan conmigo, sentimiento, que tiene juicio para pensar, que tiene facultad de decidir, voluntad, y tiene capacidad de poder dialogar, digan conmigo, dialogar, platicar, y tiene poder para hacer juicio. Entonces, eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un ser personal. ¿Qué quiere decir un ser personal? Que se comunica, que expresa su pensamiento, su voluntad
a las personas. ¿Sí? No es un misterio, no es una fuerza que no se puede definir, es una persona. Y como persona, el Espíritu Santo tiene el poder como Dios, Jehová, Elohim, también la tiene, poder creativo. Diga conmigo, poder creativo. O sea, no tiene límite. Así que el Génesis relata de la presencia del Espíritu Santo como persona creadora. Es decir, no es un espíritu vago que aparece y desaparece sin hacer nada. Es una persona activa que ejecuta la voluntad eterna de Dios. Y ahí lo encontramos entonces con ese poder creativo. Y ese poder creativo no tiene límites. Dígale, hermano, que está a su lado, ese poder creativo del Espíritu Santo no tiene límite. No hay pared que lo detenga. No hay cielo que solamente puede estar en un espacio. No hay ambientes donde no puede penetrar. ¿Sí me explico lo que yo estoy diciendo? Esa es la persona del Espíritu Santo. Y con eso, el Espíritu Santo estuvo comunicándose, estuvo presente en todos los actos y hechos de Dios. Diga conmigo, actos y hechos de Dios. O sea que no hay nada debajo del sol donde hay actos y hechos de Dios que el Espíritu Santo no haya estado presente. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte? ¿Y qué nos ayuda esa declaración? Para entender de que creer en esa persona del Espíritu Santo nos ubica a todos los creyentes no en un nivel terrenal, sino en un nivel sobrenatural que tiene la capacidad de transformar situaciones, de transformar vidas, para que esas vidas y situaciones transformadas puede transformar nuestro medio ambiente y nuestras redes sociales. ¿Saben ustedes que en las redes sociales es un fantasma? En donde usted no sabe que lo que le están diciendo, lo están diciendo de corazón, con buena intención. Usted no lo sabe. Así que hay que tener cuidado. Y hay que examinarlo todo como dice la palabra del Señor. Hay que probar los espíritus como dice la palabra del Señor. ¿Cuántos se están gozando, hermano? O yo nada más me estoy gozando. Me encanta esto, me gusta. Es mi vocación y la vocación de todos y cada uno de ustedes. Entonces, ahora llegamos a un punto, un tema determinado, que es el caso de Pablo. Un caso es del día de Pentecostés, un caso es el día de Pedro, de los apóstoles y de todo eso. Esos son casos del mismo Espíritu Santo, pero no de la misma manera como apareció a Saulo. No es la misma manera, pero es el mismo Espíritu Santo, porque no hay dos Espíritus Santos, no hay dos Jesucristo, ¿sí? No hay dos fundadores del cristianismo, no hay, nada más hay uno. No hay dos salvadores, hay uno, Jesucristo. ¿Sí? Hay una sola iglesia, que es la iglesia de Jesucristo. Si lleva título de iglesia nazareno, presbiteriano, bueno, esos son títulos.
La esencia es los convertidos, si creen en el poder del Espíritu Santo. Nosotros que somos parte de una organización de la Iglesia de Dios Pentecostés, dice la Iglesia de Dios, pero su doctrina es del Espíritu Santo. Tenemos un privilegio, no sé si llamarle ventaja, pero tenemos un privilegio de que no nos convence nadie, porque nacimos dentro de esta fe. Así que no es, a ver, voy a escarbar, a ver si es cierto o no es cierto. Los que creímos nos convertimos en esta doctrina de la fe y de la persona del Espíritu Santo, no tenemos barreras con eso, somos privilegiados. Digan conmigo, soy privilegiado. Soy privilegiado. Soy privilegiado. Entonces, Pablo estaba imposibilitado. Podía ser, en el caso de Pablo, quedó ciego. Y si Pablo hubiese quedado ciego, pudiera seguir predicando el Evangelio de Jesús. Sí, porque no estaba mudo, y aún hasta los mudos pueden predicar haciendo señales. Pero Dios, cuando Él obra en su cabalidad. Cuando Dios transforma la vida de un asesino, como lo fue Saulo, lo hace completo. Cuando Dios comienza a intervenir la vida de una persona, no la deja a medias, sino lleva a conclusión lo que ha comenzado. Este es el caso de Pablo, el Cristo que le apareció en camino a Damasco, y con el fulgor de aquella luz más fuerte que la del sol. En una de las predicaciones anteriores mencioné, no era la brillantez de la luz que le rodeó lo que le dejó a él ciego, porque eso se presta para creer en otras cosas, pero fue el poder de la presencia del Cristo resucitado. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Porque la luz de la presencia del Señor resucitado es más fuerte que la del sol. Es más fuerte que cualquier fenómeno. ¿Sí? El que causó que Saulo cayera en tierra no fue la luz el que le rodeó, o que se había quedado ciego, por eso se cayó. Porque hay quienes pueden tener ese tipo de experiencia y mantenerse parados sin caer. Pero lo que causó la caída de Saulo fue la presencia del Cristo resucitado. Yo no sé si ustedes han tenido experiencias sobrenaturales. Y muchas veces son experiencias privadas. Pero yo tengo una experiencia en mi registro personal, en los principios de mi ministerio, porque el ministerio nuestro comenzó dentro de un salón de clases. Empezó con estudios en un instituto bíblico. Uno de los eventos anuales que se hace allá, se llenó aquel tabernáculo sin ser extremadamente haciendo cálculos, pero estaban ahí por lo menos 10,000 gentes. Tabernáculo larguísimo, ancho. Son las convenciones
famosa de esos años del 70. Hablando del 70, pues algunos de ustedes pues no sabían que iban a nacer, pero no nacieron al chiripazo, nacieron porque hay un plan de Dios. Entonces no había lugar donde que se acomoden la gente. Pero ancho el tabernáculo, como 4 veces de ancho de esto. Largo como 5 veces más que este templo. Para que quepa 10,000. Entonces el grupo de estudiantes, nos tocó uno por uno buscar esos bancos de madera, de esos que tienen 4 pies. Y nada más sentarse, no se puede reclinarse porque se puede caer. Y entonces yo cargaba por una punta y el otro compañero en otra punta. Y lo sacamos de otro storage que había por ahí, lo trajimos. Y cuando yo estaba atravesando con él, el compañero, con esa banca, porque era larga y un poco pesadita, de repente, una luz, que mi memoria guarda esa luz. Estamos hablando de 70 para 24. ¿Cuántos años ya? Esa luz quedó impregnada en mi cerebro. No se ha borrado. Yo digo que nunca se va a borrar. Pero apareció como un relámpago sin trueno. Apareció con una luz penetrante que se me atravesó en el 100, en el cerebro. Así. Al instante me caí al suelo en el cemento del tabernáculo. La banca se cayó. El compañero que estaba distante como 3 metros o más, y ya no pudo caminar, y digo, ¿qué te pasó? Caído, atarantado, pero consciente. No me quedé inconsciente porque la llenura del Espíritu Santo, cuando se manifiesta, te hace más consciente que el inconsciente, el subconsciente, que todas esas cosas que Sigmund Freud enseñó y engañó a millones de gente. Pero sin fuerza, caído. Quiero confesarle una cosa. Esta es la primera vez, agosto 18 del 2024, es la primera vez que estoy dando este testimonio. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Primera vez. No me pregunten lo demás, porque lo único que sé es que duré unos minutos tirado, conscientes. Yo no entiendo, ¿verdad? A veces cómo al Espíritu Santo lo han descrito, que te tumba al suelo y te hace inconsciente y no sabes lo que andas haciendo, corriendo, brincando, golpeando. Yo, para ser sincero, yo no soy a favor de ese tipo de concepto, y es lo que existe a veces en libros. Lo he aprendido de que el Espíritu Santo no te deja inconsciente, te hace más consciente. Sabes dónde estás, sabes que estás cargando, sabes todo, sabes, te das cuenta. Y ahí intenté varias veces levantarme y no podía.
No podía. Hasta que pasaron unos minutos, me decía el compañero, levántate. Y la gente que estaba ahí, porque estaba el culto, tremendo cultazo de aquel tiempo, hermano. Tremendo, poderoso. Así como los cristianos del día de Pentecostés y todos los cristianos del año 100 después de Cristo, en las reuniones solamente se hablaba del poder, de la manifestación del Espíritu Santo, de eso. Nadie echó mano para ayudarme. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo se lo prohibió a ellos. Me dejó que yo mismo pudiera levantarme, pero no podía. El único que me levantó es el mismo que me tumbó. Y cuando entró otra vez, pero ya no como rayo de luz, sino como presencia fresca, que corrió en mi cuerpo, corrió mis huesos, y se enderezaron mis piernas, me levanté, y llevamos la banca todo. Lo bueno que aquel compañero no se asustó, no se espantó, no pidió ayuda con nadie para que me diera la mano, sino que el mismo Espíritu Santo me dio fuerza y poder pararme, incorporarme y llevar la banca donde se necesitaba para que la gente se acomodara. Un testimonio de esa índole fue único e irrepetible, único. Entonces, Saulo estaba imposibilitado. Nadie podía curarlo. Ni con gotas de, ¿cómo se le llama esas gotas que le ponen en el ojo? Nadie. ¿Sí? Nadie. Solamente el Espíritu Santo de Dios. Entonces cuando le pusieron la mano, y no cualquiera pone mano, cuidado. Solamente aquel o aquella a quien el Espíritu Santo le pone el dedo y le dice, levántate. Pero mientras no, porque es peligroso. Peligroso poner mano. Es más, Pablo aconseja, enseña en sus epístolas a que no pongan la mano ligeramente. Pero cuando el Espíritu Santo te pone el dedo, hermano, hermana, levántate, obedece. Porque ahí sí hay que actuar. Dice que fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son las señales visibles de una persona que fue lleno del Espíritu Santo? En el caso de Pablo, es tener un corazón perdonado. Digan conmigo, un corazón perdonado. Un corazón que se ha hecho blando. Un corazón que ya no anida el odio. Un corazón que no anida la venganza. Un corazón que no piensa lo malo al prójimo. Porque tiene temor de Dios. Esa es la señal, hermano, hermana. Esa es la señal. La señal de estar lleno del Espíritu Santo, no guardar rencor. Etcétera. Corazón blando. Corazón sencillo. Un corazón de servicio. No arrogante. No, por eso, hermanos, a veces en las reuniones
hay a veces confusión, porque a veces uno dice, pues si aquel dice que está lleno del Espíritu, pero mira, arrogante, rencoroso, mentiroso, y dice que está lleno del Espíritu Santo. No, quizás sintió ser lleno, pero no fue lleno. Porque el que es lleno siente el perdón, ¿sí o no? Si Cristo lo perdonó, también le dio un corazón para confesar sus pecados y pedir perdón. Y hermanos, Saulo hizo estragos horribles. Dejó familias, esposas e hijos, viudas, porque él mismo dio órdenes, así como lo hizo con Esteban. Él fue el autor intelectual. Pero ahora siente que ha sido perdonado, ahora tiene el deber de pedir perdón. Y hermano, tomó tiempo, no es de la noche a la mañana. Tomó tiempo para ir a pedir perdón a todas aquellas familias que él les causó daño cuando era un perseguidor. Pero qué bonito se siente, ¿verdad? Que alguien le llega a usted y le dice, perdóneme, lo hice bajo ignorancia, lo hice porque estaba ciego en mi religión. Y tomó tiempo, pero eso fue lo que hizo Pablo, porque estaba lleno del Espíritu Santo. La segunda prueba o señal de estar lleno del Espíritu Santo es que el corazón que está encendido, digan conmigo, encendido, del poder de Dios, no puede estar encerrado debajo de un cajón, no puede estar encajado en las cuatro paredes de una casa, de un templo, sino el mismo Espíritu Santo no puede estar en una cárcel, como decía Platón, que el alma, dijo Platón, está en un cuerpo encarcelado. Engañó a mucha gente hasta el día de hoy. Siguen pensando y aprendiendo que el alma y el espíritu que hay en el ser humano están encarcelados dentro de un cuerpo. Y la Biblia aquí me dice, el que está libre, libre es. Amén. No puede estar encadenado, no puede estar encerrado. Y eso es señal de estar lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Amén o no amén. Pero soy tartamuda, no sé hablar. No hables así, hermano, hermana. Deja que el Espíritu Santo hable por medio de ti. ¿De qué le sirvió a Moisés poner todas las excusas que a fin de cuentas tenía que sujetarse y obedecer la voz del Señor? Y además le dijo Dios a Moisés, tu hermano Aarón va a ser tu boca. Yo no sé cómo Dios le aguantó a Moisés, porque era para fulminarlo de un solo tajo. Pero Dios es un Dios paciente, ¿no es cierto? Dios es un Dios de misericordia. Así que, mis hermanos, encontramos pues esas señales de estar llenos del Espíritu Santo. Otra de las señales de estar lleno del Espíritu Santo es la pasión. Digan conmigo, pasión. ¿Cuántos sienten
pasión hacia el esposo, hacia la esposa, hacia los hijos, hacia los padres, hacia el primo. ¿Verdad que si hay algo? Es mi primo, es mi prima, es mi papá, es mi tío. Hay una pasión, ¿sí o no? Ahora la pasión que arde, digan conmigo, arde, que quema dentro de un convertido como Pablo, es desplayarse, es salir corriendo para llevar ese testimonio a ese mundo ciego, a ese mundo sin control, a ese mundo del lodo cenagoso, a esas prisiones. Pasión de las almas. Tener pasión de Jesús es tener pasión de las almas. La pasión que a veces existe entre los humanos se le llama lástima. Pero la verdadera pasión es aquella que busca rescatar a alguien que se lo está tragando el infierno. Alguien que está atascado en el lodo y no puede salir. Ese tipo de pasión es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de un convertido y convertida para llevar el Evangelio a aquellos quienes no le ha amanecido. Aquellos que no tienen luz espiritual. Eso es señal de la llenura del Espíritu Santo. Otra señal de la llenura del Espíritu Santo es romper con todos los prejuicios raciales y culturales. Digan conmigo, romper con los juicios raciales e culturales. Es que yo hablo así, es que aquí, es que allá, es que por acá, y todo el mundo tiene todas sus razones. La llenura del Espíritu Santo viene a romper, digan conmigo, romper esos prejuicios raciales. Que soy blanco, que soy moreno, que soy de México, que soy... ¿Qué sirve eso? ¿Te va a ayudar al entierro? No. ¿Te va a ayudar al cielo? No. ¿Te va a ayudar al infierno? Tampoco. Pues el Espíritu Santo entonces rompió los prejuicios raciales. ¿Cuántos dan un aplauso fuerte al Señor? Por eso, hermano, aunque no entendemos el idioma de los etíopes que se reúnen con nosotros aquí, pero no tenemos prejuicio, los saludamos. Amén. Los saludamos y le decimos en nuestras propias lenguas que Dios le bendiga, Dios le guarde, que Dios siga bendiciendo su vida. Termino con esto. La señal de estar lleno del Espíritu Santo es servir a los demás como servir a Dios. Servir a los demás como servir a Dios. En esta tarde pues concluimos, mis hermanos, con esta serie de mensajes sobre la llenura del Espíritu Santo. Miren, una cosa interesante. Pablo en una ocasión dijo: doy gracias a Dios porque yo hablo más lenguas que ustedes. ¿A qué se refiere ese texto? ¿Se está hablando de lenguas del Espíritu Santo o lenguas que el Espíritu Santo le proveyó a él a aprender para comunicarse con el Evangelio? Hablaba el hebreo, hablaba el arameo, hablaba el latín, hablaba el griego y hablaba el sirio. ¡Qué bonito! Amén. Puesto de pie ahora, vamos a concluir nuestro tiempo. Gracias, hermanos y hermanas que se conectaron en esta predicación. Esperamos pues que algo bueno, maravilloso puedan ustedes haber aprendido para ponerlo en práctica en sus vidas. Comparta este testimonio. Esta grabación va a estar pasado en YouTube
háganlo like, promuevan a sus redes sociales, den testimonio de su cristianismo y hablen del poder y del amor del Señor. Levantemos nuestras manos y digamos: Señor, yo quiero entender de ser lleno del Espíritu Santo. Si en parte no lo entendía antes, pero ahora sí, quiero, Señor, vivir de acuerdo al mover del Espíritu Santo. Aleluya. Quiero, Señor, que el Espíritu Santo esté en todo tiempo dentro de mí, para iluminar mi mente cuando cruzo los valles tenebrosos, cuando estoy rodeado de alacranes y de venenos. Que el Espíritu Santo me dé capacidad para discernir lo que es lo bueno y lo malo. Que el Espíritu Santo siga encendiendo la pasión del Evangelio de Jesucristo dentro de nuestros círculos familiares y de los círculos que no están convertidos todavía. Señor, no permitas que se apague este fuego. No permitas que las llamas infernales del mundo que me rodea apague mi fe, sino al contrario, esté más iluminado y brillante para que sepan que hay un Dios todopoderoso. En el nombre de Jesucristo te damos honra y gloria ahora y siempre y por los siglos y por los siglos. Amén, amén. Un aplauso al Señor. Gracias. Que Dios les bendiga.